Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a resolver un circuito eléctrico analizando las fundamentales magnitudes que pueden intervenir, viendo cómo se conectan diferentes elementos de medida, voltímetros, amperímetros, cómo se tienen que evaluar los voltajes, las intensidades, según si los elementos están conectados en serie, en paralelo. Todo esto que da un poco de complicación y que puede resultar un poco confuso al estudiante al principio, en los primeros momentos que se enfrenta a circuitos eléctricos, para intentar que esto quede tan claro como sea posible. Bueno, pues en este vídeo lo que vas a aprender a calcular es la resistencia equivalente de un circuito en un primer momento, obtener el voltaje y la intensidad de cada uno de los elementos resistentes que aparecen en el circuito. Vamos a obtener la potencia tanto la generada por la fuente de tensión, la batería, la pila, como la potencia que consume cada una de las resistencias. Bien, pues vamos al problema. Nos dice que calculamos la intensidad que proporciona la batería, la intensidad y voltaje de cada resistencia, así como la potencia tanto generada por la fuente como la consumida en cada resistencia, en la distribución del montaje que tenéis en la imagen, donde aparece la R1, R2 y R3 en la rama superior montada en serie, y la R4 y R5 en serie también montada en una rama que se encuentra en paralelo con la rama anterior. La pila, la batería, la fuente de tensión, como queráis, es de 150 voltios y está alimentando a ambas ramas simultáneamente. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es agrupar la resistencia en paquetes de resistencia que se puedan identificar claramente que están o bien en serie o bien en paralelo. Bueno, pues en un primer momento parece claro que en la rama superior todas las resistencias están agrupadas en formato de serie, con lo cual a este primer agrupamiento que vamos a realizar lo vamos a llamar R equivalente, y como es el primer agrupamiento que vamos a hacer, lo vamos a llamar R equivalente 1. Ese R equivalente 1 os recomiendo que lo pongáis de esta forma para que siempre sigáis la misma pauta, el mismo orden, sería procedente de la R1, la R2 y la R3 conectadas en serie. Como están conectadas en serie, la forma de calcularlo es directa, se suman directamente, y con lo cual, sustituyendo los valores que nos dan directamente, los 200, 150 y 420, los incorporamos y nos aparecería un total de 770 ohmios. En la rama inferior tenemos otro agrupamiento que podemos realizar de resistencias en serie, correspondiente a la R4 y a la R5. Como es el segundo agrupamiento que hacemos, le vamos a llamar la R equivalente 2. Esta R equivalente 2, formada por la R4 y R5 conectadas en serie, se resuelve de forma análoga a la anterior. Se suman directamente con sus valores dados por el enunciado del problema y nos quedaría 340 ohmios, correspondiente a sumar 120 más 220. Bien, pues el circuito quedaría de esta forma. Hemos sustituido las tres resistencias de arriba por una equivalente a nivel eléctrico que hemos llamado R equivalente 1, de valor 770, y toda la rama secundaria, la rama inferior, la hemos agrupado en un único elemento que hemos llamado R equivalente 2, cuyo valor alcanza los 340 ohmios. Bien, ahora hay que hacer un siguiente paso para simplificar al máximo el circuito, que consistiría en reducir estos dos elementos que están conectados en paralelo a una única resistencia que será la total del circuito, puesto que ya no podríamos avanzar reduciendo. Bien, pues aquí lo veis, que hemos agrupado estos dos elementos formando lo que hemos llamado la R equivalente total. No le ponemos ningún número en vez de la T, porque ya como no se puede seguir avanzando en la reducción, pues tampoco tiene sentido. Así que hemos dicho que la R equivalente, en este caso total, procede de agrupar la R equivalente 1 y la R equivalente 2, que están conectadas en paralelo. Si recordáis, en paralelo la forma cambia con respecto a la sucesión en serie, puesto que ahora lo que se busca es la inversa de la equivalente como la suma de la inversa de las que componen ese agrupamiento equivalente. Entonces, como tenemos dos elementos que lo forman, si hubiera 10 elementos en paralelo, pues tendríamos 10 fracciones que se sumaban, y entonces nos aparecería 1 partido por el primer valor, 770, más 1 partido por el segundo valor, que son 340. Esto lo podemos realizar de diferentes formas. Podemos hacer 1 dividido entre 770, guardar el resultado y sumárselo a lo que salga de dividir 1 entre 340. Podemos hacer mínimo con un múltiplo, podemos hacer producto en cruz para hacer igualándolo. Lo importante es que tengamos claro que nosotros lo que tenemos que obtener no es 1 partido por la R equivalente, tenemos que obtener la R equivalente. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, de la forma más habitual, que es el tema de multiplicar en cruz y dividir por el producto, luego tendremos que obtener la R equivalente total haciendo la inversa de ese valor. Así que si 1 partido por la R equivalente sale 340 más 770 partido por el producto, la R equivalente será la inversa de lo anterior y será 340 por 770 dividido por la suma. Realizando esto nos queda una R equivalente total del circuito, la R más simplificada que a efectos eléctricos es equivalente a todas las resistencias que teníamos inicialmente en el circuito, que tendría un valor de 235,85.
Aquí es importante saber cuántos decimales estamos tomando, porque si este valor no fuera exacto, y es el caso, pues entonces todos los decimales que vamos a despreciar en la operación ahora, es decir, si esto fuera, por ejemplo, 235,854773, pues todos esos valores que estamos despreciando luego van a acumular pequeños errores, que eso va a propiciar que cuando hagamos, por ejemplo, una suma por dos caminos diferentes que deberían de coincidir los dos valores, pues veremos, ya lo hemos puesto en alguna parte del problema, que salen muy próximos pero no exactos. Y eso es porque hemos ido prescindiendo de esos decimales. De todas formas, el planteamiento no le afecta en absoluto, puesto que el planteamiento sería correcto, simplemente pues no tenemos la precisión que estamos buscando. Bien, pues este sería nuestro circuito equivalente, que sería todo esto. Bien, pues una vez que ya tenemos nuestro circuito planteado, las reacciones, lo que son las relaciones que hemos realizado con esas asociaciones sería, hemos pasado de una de tres resistencias conectadas en serie a una única asociación en serie. De la de abajo teníamos dos conectadas en serie, que hemos pasado a una única conectada en serie. En serie me refiero sustituyendo a esas dos que están en serie en la rama. Y luego ambas ramas están conectadas en paralelo, que propician una única equivalente, que es la R equivalente total que hemos obtenido. Bien, pues si os fijáis, para reducir el circuito vamos desde el circuito original, que es el de la izquierda, hasta el circuito más reducido posible, que es el de la derecha. Sin embargo, para calcular voltajes e intensidades, hacemos justo lo contrario. Calculamos los valores de la intensidad en el circuito más simplificado posible y lo que vamos a ir es deshaciendo el circuito, pasando por el estado intermedio hasta el estado original, y tantas veces como hayamos hecho la simplificación de circuito tendremos que ir deshaciéndola para obtener los valores individuales de cada una de las resistencias. Bien, pues vamos a proceder. Comenzamos entonces, como hemos dicho, con el circuito más simple posible y sería este, el que hemos dicho que es el elemento donde no podemos avanzar más en la reducción, la R equivalente y la pila. Bien, pues si aplicamos la ley de Ohm, en este caso tendríamos que la intensidad sería el resultado de despejar de aquí, de la expresión de la ley de Ohm, cuánto vale I, que sería V partido por R. Bien, este valor de V sería el correspondiente a la pila, 150 voltios, y el valor de la resistencia, la de la total del circuito, 235,85. Esto nos sale 0,636 y algún decimal más que nos va a condicionar luego que los resultados estos que estamos comentando pues no sean exactamente fiables, pero es muy aproximado a lo que buscamos. Si estuviéramos mirándolo con un amperímetro, porque estamos midiendo intensidades, tendríamos que romper el circuito, interrumpir el circuito, y entonces conectar el polo positivo del amperímetro, que está funcionando en este caso el multímetro como amperímetro, el polo positivo a la parte positiva y el polo negativo, el común, el que pondríamos conectado a la parte negativa de nuestro circuito, de tal manera que la intensidad circulará recorriendo el aparato de medida. Y entonces la intensidad, si le hiciéramos este montaje de esta manera, nos aparecería en la que acabamos de calcular, que son los 0,636 amperios. En algunos libros lo encontraríais directamente como miliamperios, 636 miliamperios. Bien, bueno, pues vamos a poner ahora, para facilitar un poco el entendimiento del problema, vamos a ponerle nombre a los extremos de las ramas de nuestros circuitos, que son los nudos que corresponden a las ramas que estamos evaluando. Bien, pues como ahora mismo solamente tenemos una rama, que es la R equivalente total, vamos a ponerle nudos con nombres A y B a sus extremos. Esto nos sirve para que yo, cuando deshaga y pase de este R equivalente, descomponga de dónde viene, y si recordáis, esta venía de agrupar estas dos en paralelo. Bueno, pues cada una de ellas tendrá su correspondiente punto A y su correspondiente punto B, puesto que proceden de una asociación en paralelo. En paralelo, lo que significa es que los puntos iniciales y los puntos finales son iguales entre sí. No hay ningún elemento en medio que altere este valor. Luego ya veremos que esto tiene algunas condicionantes en problemas un poquito más complejos, pero básicamente para este nivel lo que nos interesa saber es que los elementos que están conectados en paralelo tienen sus extremos conectados entre sí, tanto al inicio como al final. Y esto nos obliga a que los voltajes sean idénticos. Bien, pues como ya tenemos esto, ya sabemos que la intensidad que va a circular por aquí siempre la vamos a considerar que es partiendo del polo positivo. Vemos que sale con una intensidad 0,636 amperios de valor. Esta intensidad se nos va a dividir entre las dos ramas que tenemos. Bien, pues si ahora conectáramos un voltímetro, en este caso, de la forma que estamos colocando aquí, si os fijáis, que sería por ejemplo entre la R equivalente 2, ahora hemos cambiado la conexión, hemos pasado de conectar el amperímetro, que sería conectarlo en DCA, en corriente alterna, en corriente continua, función amperio,
función amperaje, a corriente continua, función voltaje. El cable rojo lo hemos colocado en la parte de los puntos correspondientes al lado positivo de la batería, y el punto común, el cable común, lo hemos conectado a la parte correspondiente al negativo de la batería. Bueno, pues esto lo que nos saldría conectándolo de esta forma son los 150 voltios que mide la pila. ¿Qué ocurre? Que como están en paralelo, si lo hago en el caso de arriba, en esta conexión, ocurre exactamente lo mismo. Y si lo hiciera en el caso de abajo, directamente entre los extremos de la pila, me diría exactamente lo mismo. Luego, tanto RE2, RE1 tienen el mismo voltaje y es el mismo voltaje que nos proporciona la pila, la batería. Por otro lado, podemos calcular la intensidad de la rama superior si sabemos cuál es el voltaje, que acabamos de comprobar que es 150, y sabemos cuánto vale su valor porque podemos aplicar la ley de Ohm. Si aplicamos la ley de Ohm, nos quedaría que es V partido por la R equivalente 1. Haciendo las operaciones nos quedaría 0,1948 amperios más algunos decimales que hemos despreciado. Esto sería, si lo queremos comprobar con un aparato, con un amperímetro, volver a poner en modo amperímetro nuestro aparato de medida, intercalaríamos la rama, cortaríamos la rama en la que se encuentra la resistencia que estamos calculando y entonces conectaríamos los cables de forma que la intensidad que llega desde la pila en la rama superior pasara por el aparato de medida, por el amperímetro en este caso, y retornara al circuito a través del propio aparato, con lo cual nos quedaría un valor de 0,1948. Bien, pues al mismo tiempo, si lo hacemos para la rama inferior, nos quedaría análogamente V partido por la R equivalente 2, el V es el mismo, el voltaje de la pila, y la R equivalente 2 sería el valor de la resistencia equivalente 2, 340, que es la que circula por la rama de abajo. Esto nos quedaría 0,441 amperios. Si lo hacemos viéndolo para comprobarlo con un amperímetro, tendríamos que cortar la rama en la que se encuentra R equivalente 2, hacer que la intensidad pase atravesando el amperímetro, de esta forma, tal y como veis en la figura, y entonces el aparato arrojará, conectado siempre en modo amperímetro, los 0,441 amperios que hemos calculado previamente usando la fórmula. Bien, guardamos estos dos valores aquí, en la esquina inferior derecha, para aprovecharlos en los siguientes cálculos que tenemos que realizar. Bien, hay un principio fundamental que son las leyes de Kirchhoff que nos dicen básicamente que la suma de las intensidades que entran en un nudo tiene que ser igual a la suma de las intensidades que parten de ese nudo. Esto se puede comprobar en los dos nudos únicos que tenemos en el circuito, que son el nudo A y el nudo B. Lo tenemos aquí. Si yo dibujara, por ejemplo, el nudo A, que sería este elemento de aquí, tenemos una intensidad que entra, que es la I procedente de la pila, esta de aquí, y tenemos dos intensidades que parten del nudo. Una, la R equivalente 2, la que circula por la rama inferior, y otra, la que circula por la rama superior. Con lo cual tendríamos este valor. Si yo sumo todas las que entran, solamente tengo I, y si sumo todas las que salen, tendría IR equivalente 1 más IR equivalente 2. Si lo estudio en el nudo B, tendría que por el nudo B saldría una intensidad, que es la que acabaría llegando a la pila, tiene que ser igual y por supuesto de sentido opuesto, lógicamente, porque estamos hablando de una circulación de la intensidad, y entonces tendríamos esta intensidad saliente. ¿Cuáles son las entrantes? Pues las entrantes son las dos que atraviesan la resistencia equivalente de la rama inferior y la superior y que confluyen al nudo B, con lo cual sería la suma de la IR equivalente 1 más la IR equivalente 2. Si os fijáis, nos da igual el nudo que hagamos, en este caso, puesto que como tenemos nada más que los dos nudos en los extremos, pues lógicamente lo que ocurre en el polo positivo de la pila tiene que volver a ocurrir coincidente en el nudo inferior, en el correspondiente al polo común de la pila, al polo neutro, al polo negativo. Bien, haciendo los valores de los análisis que aparecen aquí, si yo ya conocidos los valores hago la comprobación, vemos que la suma de las dos intensidades de rama que aparecen aquí, las dos intensidades equivalentes de esa resistencia, nos aparece en el total que da la pila. Sin embargo, hay un pequeño error que corresponde a esos decimales que hemos ido despreciando, y es lo que he puesto aquí en ese cartel en verde. Bien, pues ahora vamos a irnos hacia atrás y vamos a analizar el circuito original, donde ya están todas las resistencias y vamos a ir estudiando cada elemento rama a rama. Bueno, pues tendríamos este caso, donde todos los elementos de la rama superior están recorridos por la intensidad R equivalente 1 y todos los de la rama inferior por la intensidad R equivalente 2, que los tenemos aquí. Cuando están conectados los elementos en serie, tienen una idéntica intensidad y por tanto los voltajes se suman. De tal manera que si yo sumara el voltaje de la R1 más el voltaje de R2 más la de R3, acabaría dándome el mismo valor que me da la pila. Si hiciera el voltaje de la R4 más el voltaje de la R5, ocurriría lo mismo, que me daría al final el mismo voltaje que nos da la pila. Bien, pues
La intensidad hemos dicho que sería la misma para la R1 y para la R2 que para la R3 y coincidente con el valor de la IR equivalente 1. Análogamente, por la rama de abajo, nos quedaría que la IR4 es igual que la IR5 y como están en serie, lógicamente a la equivalente, que es la de la R equivalente 2. Ya tenemos los dos valores añadidos. Conocidos ahora los valores de la intensidad, pues ya podemos aplicar fácilmente la ley de Ohm a cada una de las resistencias para obtener los voltajes. Bien, pues aquí tenemos lo que son las resistencias, los valores que tenemos, los vamos a guardar, y ahora vamos a calcular por la rama superior y por la rama inferior cada uno de los voltajes. Cada uno de los voltajes los expresamos como el producto de la intensidad por el valor de su resistencia. Todas estas intensidades las tenemos aquí conocidas, lo hemos calculado en el paso anterior, y todos los valores de la resistencia son datos del problema, con lo cual ahora simplemente lo que queda es calcular cuánto vale cada uno de los voltajes. Y lo tenemos aquí. 38,9, 29,2, 81,8, 52,9 y 97,02. Bien, ya conocidos los voltajes, lo que vamos a hacer ahora es que, se puede comprobar que todos los valores, si nosotros sumamos los tres valores de la rama de arriba, nos va a dar un valor de 150 voltios, y si sumamos los dos valores de la rama inferior, de la rama segunda, de R4 y R5, pues nos va a dar también 150 voltios. Va a haber un pequeño error, como decía, porque al despreciar decimales en las operaciones anteriores, hemos tomado solo 2, 3 decimales, no hemos tomado una cadena de 8 ni 10 decimales, pues entonces el error que vamos a cometer es suficiente para que no sea justo 150, pero suficientemente próximo para darse cuenta de que es un error matemático de pequeños decimales, más que lo que es un error de concepto que no existe. Bien, ¿qué ocurre con las potencias? Bueno, pues tenemos dos valores para las potencias. Por un lado, la potencia generada, que se obtiene del voltaje y de la intensidad que están relacionados a la fuente. En este caso, la fuente tiene un voltaje de 150 voltios y una intensidad de 0,636 amperios. Bueno, pues la potencia generada se expresa como el producto de ambas magnitudes, V por I, y nos queda un resultado de 85,4 vatios, que es la unidad en la que se mide la potencia. Con respecto a la consumida, en un elemento se obtiene de los parámetros tanto de resistencia como de intensidad. Se puede expresar la potencia consumida como el producto de la resistencia que estamos evaluando por el cuadrado de la intensidad que circula por ella misma. Hay otra expresión que se puede calcular que sería, si aplicamos la ley de Ohm y transformamos los términos, yo puedo expresar que R por I es igual a V, con lo cual me quedaría V por I, o también puedo expresarlo como V al cuadrado partido por R. Cualquiera de las tres expresiones me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si lo hiciéramos para la resistencia R1, que tenéis aquí, que vale 200 ohmios, nos quedaría que R1 por IR1 al cuadrado vale esta cantidad y corresponde a 7,5 vatios. Eso sería expresándolo en el primer formato de la potencia consumida. Si ahora lo hiciera utilizando el segundo valor, que sería V cuadrado partido por R, el valor de la VR1 sería 38,9 voltios y el valor de R1 lo sabemos y vale 200, con lo cual me sale exactamente el mismo valor, 7,5. Si nos vamos al producto de V por I, nos quedaría que es V de R1 por I de R1. V de R1 vale 38,9, lo tenéis aquí, y la I de R1 la tenéis aquí abajo a la izquierda, y vale 0,1948, que multiplicando nos vuelve a salir 7,5 vatios. Es decir, cualquiera de las tres expresiones de la misma fórmula que cambiamos utilizando la ley de Ohm nos va a dar el mismo resultado, así que podemos escoger cualquiera de ellos si no nos condiciona ninguno de los caminos del problema. Bien, pues las potencias consumidas tendríamos que vale 7,5, 5,68, 15,93, 23,3 y 42,78 vatios para cada uno de los elementos. Bien, y hasta aquí este problema, que espero que haya permitido que tenga la idea un poco más clara. Haremos más problemas de esta forma, aplicando estos métodos para diferentes combinaciones, pero si te fijas, son todos lo mismo, de la misma secuencia, y lo único que tienes que hacer es tener cuidado con las operaciones, saber qué está haciendo en cada momento, reducir correctamente los circuitos mixtos, los agrupamientos entre serie y resistencia en paralelo, y tener claro luego a la hora de calcular las potencias cuál es la fórmula que debes emplear para utilizar o la de la potencia generada cuando se trate de pilas o baterías y la de la potencia consumida cuando se trate de receptores. Muchas gracias por tu atención y espero verte aquí en nuevos tutoriales.